Inicia Entre Líneas 9:30 AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les quiero dar la bienvenida una vez más a Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano, quienes llevan más de 30 años en el sector docente y en el sector de los trabajadores. Quiero saludar en esta mañana de 5 de mayo de 2019 al doctor Marco Manzano, a la doctora Marcela Manzano, también al doctor Sergio Manzano y a Eric Manzano, quien nos acompaña en esta mañana, y quien les habla, Sandra Aristizábal. Doctores, bienvenidos. Bueno, muy buenos días para la mesa de trabajo y muy buenos días para todos los que nos están escuchando en este momento. Muy buenos días, Sandra, Sergio, Eric, Marco, y un saludo muy especial a los oyentes que nos acompañan en nuestro programa el día de hoy. Bueno, muy buenos días, Sandrita, Marco, Marcela y a todos nuestros oyentes en este espacio. Hoy en este domingo, en esta semana que pasó bastante agitada a nivel nacional, a nivel internacional, y pues bueno, creo que de eso estaremos hablando en algunos momentos más. Esto es Entre Líneas 9:30 AM. No, porque precariza al trabajador. No, al Plan Nacional de Desarrollo. Decimos no, porque no respetan las conquistas laborales, pensionales ni sindicales. Porque no es incluyente ni decente, ni el trabajador ni el campesino tiene presente. No, porque no promueve la paz, la seguridad social ni la formalización laboral. No, al Plan Nacional de Desarrollo le decimos no. Por eso digo no, al Plan Nacional de Desarrollo le decimos no. Mayores informes www.cut.org.co, www.ctccolombia.com.co. Atención, Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996, revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993, pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión, jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Acontecer sindical. Continuamos con Entre Líneas 9:30 AM. Doctor Marco Manzano, ¿cómo le fue en la marcha del Día de los Trabajadores? Usted asistió este 1 de mayo y entrevistó a muchas personas. Uno de ellos fue al licenciado Miguel Ángel Pardo Romero, quien es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Doctor, pues cuéntenos, los micrófonos son suyos. Bueno, este 1 de mayo de verdad que fue muy emotivo. No solamente fui yo, fue toda mi familia, y fuera de eso nos encontramos con muchos amigos de vieja data, como se dice, del sindicalismo, compañeros de la Universidad Nacional cuando fui dirigente sindical allá,
y muchos otros compañeros que han estado en esta lucha de sectores políticos, y estuvimos recordando viejos tiempos, pero también vimos una muy buena asistencia de muchos jóvenes. Creemos que ellos también están tomando ya conciencia y todo esto marcha muy bien. Igualmente, tuvimos la oportunidad de escuchar las intervenciones de los compañeros de las centrales que convocaron a esta movilización, y danzas, grupos culturales, y se veía toda una fiesta de los trabajadores. Efectivamente, tuve la oportunidad de hablar con el compañero Miguel Ángel Pardo Romero, y bueno, escuchemos lo que él nos comentó sobre este 1 de mayo. Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores. Compañero Miguel Ángel, cuéntenos, en este 1 de mayo, hoy del año 2019, ¿cómo les fue en esta gran movilización que acaba de culminar, o mejor, que está culminando acá en la Plaza de Bolívar? Bueno, como tú puedes apreciar, ha sido una manifestación no solamente multitudinaria, sino que refleja el creciente proceso de unidad de todos los sectores sociales. Esta es una fiesta, el 1 de mayo, de los trabajadores del movimiento obrero, pero hoy han estado representados los sectores comunales, las víctimas, los sectores indígenas, en una sola unidad. Así suena redundante. Y ese va a ser el camino y la ruta a seguir. Ya lo logramos el 17 de junio con 8 millones de colombianos, lo logramos en la consulta anticorrupción con 11.700.000, pero el proceso continuará creciendo para poder atajar este proceso antidemocrático que hay desde el Estado, desde la Casa de Nariño, especialmente con la pretensión de derribar el Estado social de derecho. Muy bien, cuéntenos, y sobre este marco, ¿cómo ve usted las objeciones presentadas por el presidente Duque a la Justicia Especial para la Paz? Esta es la intención de una minoría, de que con base en el miedo pretende hacerse indispensable y con el propósito de dominar y predominar políticamente de manera perenne. Pero lo que ha ocurrido en el día de ayer y lo que seguramente ocurrirá en la próxima sesión del Parlamento, en este caso del Senado, es que definitivamente se reflejará el anhelo de paz en una votación que rechace por mayoría las objeciones a la JEP y sea un camino y un paso más para poder consolidar el proceso de paz a pesar de la dirección del Estado y del partido de gobierno que todos los días le pone tropiezos e invita a que el presente y futuro de nuestras generaciones sea la guerra y no sea la materialización de los derechos como se debe construir la nación. Nosotros no creemos que a los jóvenes de Colombia ni les deben ofrecer como futuro la guerra, ni revivir el conflicto interno, ni mucho menos animar conflictos y guerras extranjeras, y menos con países y pueblos hermanos. Bueno, compañero, muchas gracias y un saludo entonces de despedida para nuestra audiencia. A ustedes que siempre han estado con el magisterio, que siempre nos han estado apoyando, que siempre están desnudando la mordacidad o la perversidad de las normas, pero a la vez presentan alternativas, precisamente gracias al Estado Social de Derecho que nos ha costado tantas y tantas generaciones en la lucha. Bueno, ahí escuchábamos a Miguel Ángel Pardo. Y doctor, quiero preguntarle cuál fue, ya que usted estuvo ahí presente con los trabajadores, con los educadores, ¿cuál fue la consigna que más repetían todos estos asistentes? Bueno, en este día, que es el Día de los Trabajadores, porque parte de aquella consigna de las 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso, y que también es motivo de recordar todas aquellas luchas que dieron los trabajadores y desde donde se comenzó a festejar, o más bien a estar siempre el 1 de mayo en ese Día de los Trabajadores. Porque recuerden ustedes que han sido derechos que los trabajadores han conquistado en la lucha y que en muchos casos ha costado mucha sangre. Es decir,
Los trabajadores demuestran su fuerza justamente es con estas movilizaciones, con estas concentraciones, con la herramienta de la huelga, con los argumentos sindicales y políticos, y de todas maneras se han ido logrando conquistas que hoy en día están plasmadas no solamente en la Constitución, sino en muchas leyes, y que faltan aún muchos derechos. Entre lo que se estaba allí entonces también agitando como consignas era el respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Era ir contra ese Plan Nacional de Desarrollo que tiene muchos artículos que son nocivos, no solamente para los trabajadores, sino que también para los sectores sociales, para la gente del común, para nosotros, que somos gente del común, por así decirlo, por más impuestos y bueno, por algunos otros motivos que ya habrá oportunidad de aclarar más adelante. Entonces, digamos que esas consignas pues fueron agitadas, se agitaba mucho la consigna de la unidad de la clase obrera, la unidad de los trabajadores. Por eso es que también tuvimos la oportunidad de hablar con la compañera... Sí, con la compañera Melba Rincón Suárez, que ella es la representante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, mejor conocida como la CUT, ante el gobierno corporativo de Compensar. ¿Cómo le fue con ella? Pues bien, es también para demostrar cómo, además de la participación de los hombres, de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, también hay una participación muy masiva por parte de la mujer. La mujer ha venido conquistando también sus propios derechos, enmarcada dentro de ese contexto de la lucha de los trabajadores por lograr mejores reivindicaciones y por lograr unas conquistas que le favorezcan no solamente a ellos, sino al pueblo colombiano. Escuchemos entonces a la compañera Melba Rincón Suárez. Cuéntanos, Melba, ¿cómo vistes la marcha de hoy, acá de este 1 de mayo del año 2019, que va a ser histórico? ¿Cuáles son tus observaciones sobre la misma marcha? Bueno, esto fue una marcha muy grande. Los trabajadores salimos todos a celebrar nuestro Día Internacional del Trabajo en un momento muy difícil en que estamos en Colombia, con una tendencia, primero, a acabar con el proceso de paz y segundo, a suspender quitar todas las garantías que hoy tenemos los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones y en lo que tiene que ver también con en la parte de educación, con el Sistema General de Participaciones, que afecta notablemente la educación en Colombia, los sistemas de saneamiento ambiental. Hoy, en vez de avanzar en dar más recursos para la educación, y el gobierno trata de quitar los recursos y no recuperar los recursos que se han perdido para la educación. Hoy me pareció que había demasiada gente, pero mucha. ¿Eso también se debió al acuerdo que se llegó con las centrales? Bueno, sí, parte de eso es el acuerdo de unidad con el que estamos trabajando todas las centrales obreras en este país, en principio, y en segundo, en que estamos todos en proceso de negociación, lo que es todo el sector público. Eso hace que la gente está terminando todos los procesos de negociación, salga a la calle a manifestar sus inconformidades con este gobierno que, en vez de avanzar en los derechos de los trabajadores, retrocede, cada día recorta más estos derechos. Por ejemplo, lo que está en el plan de desarrollo, que tiene que ver con la contratación por horas, que en vez de darle garantía a los trabajadores, lo que hace es que va a quedar un poco de trabajadores cesantes. Bueno, ya para despedirnos, ¿qué tienes que decirle a nuestros oyentes? Pues a los oyentes del programa con Entre Líneas, quiero decirles que hay que seguir adelante en la organización de los trabajadores en este país y avanzar en la recuperación de los derechos que hasta hoy venimos perdiendo. Bueno, muchas gracias. El Día Internacional del Trabajador, entonces, conmemora el 1 de mayo de 1886. Vamos a hablar acá un poco también de historia del por qué este día se conmemora año tras año. Esta es una fecha que marcó un antes y un después en la historia del movimiento obrero organizado.
Aquel día comenzó una huelga en reclamo a la jornada de 8 horas que se extendió hasta el 4 de ese mes, cuando se produjo la revuelta de iMarket, que terminó con la ejecución de un grupo de sindicalistas anarquistas, bautizados posteriormente como los Mártires de Chicago. Bueno, pues aquí también recordamos el por qué nació el 1 de mayo y por qué se celebra y por qué se conmemora el Día del Trabajador. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al Magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Escuche todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 930 AM. Un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural y sindical. Entre Líneas 930 AM, una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Entre Líneas 930 AM. Acontecer jurídico. Avanzamos en Entre Líneas 930 AM y ahora la doctora Marcela Manzano nos va a hablar sobre el fallo de unificación jurisprudencial de la Sala Plena del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto del 2018 sobre los factores salariales que deben incluirse en el reconocimiento de pensiones. Doctora, los micrófonos son suyos y ¿qué significa esto en cristiano? Bueno, Sandra, antes de hacer la explicación, sí quiero enviar una felicitación a todos los participantes en la marcha de este 1 de mayo por esa masiva asistencia y, como tú lo dices, Marco, esa unidad para lograr esa reivindicación de los derechos que han sido abiertamente y flagrantemente conculcados. Ahora bien, en cuanto al tema de los factores salariales en la pensión de jubilación, quiero hacer un pequeño recuento histórico para poder llegar a lo que tenemos ahora, que es este fallo de unificación. Ustedes saben que los docentes vinculados conforme al decreto 2277 del año 1979
tienen derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación al cumplir 55 años de edad y 20 de servicio, tanto hombres y mujeres, si todos estos tiempos son con el sector público, o 55 años de edad mujeres y 60 años de edad hombre, si tienen estos tiempos en el sector público y en el sector privado, a que tienen derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación con la liquidación del 75% de lo devengado en el último año anterior a la adquisición de su estatus pensional. Dentro de su liquidación deben incluir todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio. Sin embargo, se ha venido presentando una situación hace bastantes años, pues aquellos docentes que fueron vinculados de carácter nacional no les han venido reconociendo en su pensión de jubilación la prima de Navidad, diferente a los docentes con vinculación de carácter nacionalizado que sí le han venido incluyendo todos sus factores salariales. Esta situación cambió a partir del 23 de diciembre del año 2003, fecha de publicación del decreto 3752 del 2003, que empezaron a reconocer la pensión de jubilación únicamente con la asignación básica y sin ningún factor salarial, excepto horas extras o gastos de representación, pero pues ustedes saben que los docentes gastos de representación son muy pocos los que lo tienen. Esta situación persistió hasta el 25 de julio del año 2007, fecha en que fue publicada la Ley 1157 del 2007, el Plan Nacional de Desarrollo, y nuevamente volvimos a la situación anterior, es decir, que a los docentes nacionalizados les venían incluyendo en su pensión de jubilación todos los factores salariales, pero a los docentes nacionales no les venían incluyendo la prima de servicios. Ante esta situación, varias oficinas de abogados, incluyendo la de nosotros, la del doctor Porfirio Riveros, el doctor Valero, iniciaron las correspondientes demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa a fin de lograr esta inclusión de los factores salariales. Sin embargo, se presentó una disparidad de criterios en el sentido que algunos jueces y magistrados fallaban en contra y otros fallaban a favor para la inclusión de estos factores salariales. Esta situación se presentó aproximadamente hasta el año 2010, el 4 de agosto, en donde la Sala Plena del Consejo de Estado, en su sección segunda, unificó criterios, indicando que sí se debían tener en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación todos los factores salariales que el empleado público hubiese devengado durante el último año a la adquisición de su estatus pensional. A partir de este fallo, por vía judicial se logró dicha inclusión de los factores salariales, pero se presentó una situación muy particular con una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, la 230 del año 2015, y empezaron a variar nuevamente los criterios. ¿Por qué? Porque indicaron que en la base de liquidación para la pensión solo se debía tener en cuenta la asignación básica para los empleados públicos en general. Ahora bien, con el fallo que menciona Sandra del 28 de agosto del 2018, el fallo de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, se establecen nuevos criterios y efectivamente vuelven al criterio anterior sobre la no inclusión de los factores salariales. Establecen que se deben tener en cuenta aquellos que están de manera taxativa dentro de la norma, dentro de la Ley 33 y 62 del año 85, y solo fijó una excepción sobre los que sí haya cotizado efectivamente la persona, esos sí serán incluidos. Esta sentencia tiene una particularidad y es que resuelve un caso de un empleado público vinculado con Cajanal, estaba reclamando su pensión de vejez, y esta sentencia define el criterio de interpretación que le deben dar al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, los docentes, aun cuando son empleados públicos, por expreso mandato de la misma Ley 100 de 1993 en su artículo 279, están excluidos de su aplicación. Es así como en las diferentes apelaciones que hemos venido presentando ante los tribunales, hemos colocado de presente este hecho
para que no se les dé aplicación a esta sentencia, más sin embargo han hecho caso omiso y vienen negando estos factores o esta inclusión de los factores salariales en la pensión de jubilación. Como les menciono, solo incluyen aquellos sobre los cuales los docentes han cotizado. En el caso de Bogotá, la prima de vacaciones, que es sobre la única que cotizan, y ahora la bonificación por servicios prestados. ¿Qué pasa ahora? Estamos a la espera que decidan otro fallo de unificación de un proceso ya de un docente en específico, en donde van a fijar los criterios que se han venido discutiendo hasta el momento, pero desafortunadamente creemos que van a seguir con los lineamientos de la sentencia del 28 de agosto del 2018 y pues que desafortunadamente para los maestros y para los empleados públicos es una pérdida de algo que se venía ganando y aparte que creemos que es un derecho que deben tener. Bien, tenemos que decir varias cosas, Marcela, no solo para los oyentes, sino también para aclarar un tema. Organización Manzano y Manzano desde el año 2004 empezó a sacar adelante esta serie de procesos cuando no se veía luces acerca de cómo se iba a hacer la inclusión de los factores salariales en las mesadas pensionales, principalmente de los docentes, de los trabajadores, de los profesores de la Universidad Nacional. Así que desde el 2004 se empieza a sentar una jurisprudencia acerca de esto. Recuerden ustedes que luego vinieron los tribunales administrativos a nivel nacional a negarle este derecho que se venía adelantando y empezaban a decir que frente a ello la ley 33 y 62 de 1985 establecía unos factores sobre los cuales se iban a reconocer las pensiones y que esos factores eran exclusivos, es decir, taxativos, no enunciativos, y por lo tanto se empezaron a perder estos procesos. Nuestro colectivo de abogados continuó haciendo las reclamaciones y esto fue una pelea durísima que dimos hasta que por fin en el año 2010, como bien lo menciona la doctora Marcela, pues se logra el 4 de agosto una sentencia de unificación. Esto significa que el Consejo de Estado en su sección segunda, que es a quien le incumbe este tipo de casos, pues se unificó y determinó, oiga, para las pensiones de los empleados públicos, los factores salariales que trae esa ley 33 y esa ley 62 de 1985 son solamente enunciativos, es decir, hay otros factores salariales. Así que frente a ello, pues lo que tenemos que hacer es reconocerlos y la entidad pues va a tomar los aportes de cuando cumple el fallo, pues le descuenta los aportes. Punto. Era una solución salomónica a este problema. Y desde el 2010 hasta el 2018 pues se venían ganando este tipo de procesos, como lo dijo la doctora Marcela, por distintas oficinas de abogados. Pero luego viene ese inmenso choque de trenes. Choque de trenes orquestado por una Corte Constitucional, ya no esa Corte de Oro, lo digo yo, Marco, no esa Corte de Oro que reconocía derechos, que protegía derechos fundamentales, sino una Corte Constitucional que lo que hizo fue legislar a favor de la canasta, a favor del presupuesto nacional y a favor de esa famosa regla fiscal. Y un Consejo de Estado que venía reconociendo los factores salariales. ¿Qué pasa con este choque de trenes? Pues que se promueve una sentencia de unificación jurisprudencial por importancia jurídica y el Consejo de Estado en su sala en pleno, es decir, los 27 magistrados, no la sección que le corresponde, que es la sección segunda del Consejo de Estado, donde son solamente 6 magistrados, sino la totalidad del Consejo de Estado, 27 magistrados que tocan todos los temas, tocan temas electorales, tocan temas contractuales, tocan temas de nulidad simple, conceptos, etcétera, etcétera. Lo que hacen es expedir una sentencia donde se alinean con la Corte Constitucional para decirles, señores trabajadores, no importa que ustedes tengan otros factores salariales, inclusive algunos que pueden ser de creación legal, que ha sido el mismo gobierno nacional, que ha sido la misma legislación, el mismo Congreso de la República el que los ha creado, otros de carácter territorial, como las primas territoriales, regionales, etcétera, no importa, no se los vamos a reconocer en su pensión.
Así que esto hace que la pensión solamente vaya a ser reconocida con una asignación básica y con un puñado de factores que no inciden de una manera muy directa en el monto pensional. Sí, también para recordar que antes de esta sentencia del 28 de agosto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, antes de la sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010, ya había sentado posición jurídica sobre este mismo tema, señalando que los trabajadores particulares y los trabajadores oficiales que no tuvieran convenciones colectivas, se les aplicaba justamente la sentencia de ellos, que consistía en que no se debían incluir ningún factor salarial conforme a la Ley 100 de 1993. Es por eso que inclusive en algunos juzgados, óigase bien, y en algunos tribunales, no acogidos con esa sentencia de la Corte Constitucional, sino acogiéndose a la C-258 de 2013, a la SU-230 de 2015, a la SU-427 de 2016 y a la SU-395 de 2017, sentencias de la Corte Constitucional que señalaban desde el 2013, luego 2015, que esos factores no se debían tener en cuenta en el reconocimiento de la pensión de jubilación en el sector público. Y por lo tanto, repito, algunos jueces y magistrados comenzaron a aplicarlos en el sector oficial, no en el sector docente, en el sector oficial. Luego se fue extendiendo poco a poco al sector público. Por ejemplo, como ya se explicaba, en Nariño, algunos juzgados y el Tribunal de Nariño venía aplicando la sentencia SU-230 de 2015 y negaba la pensión o los factores salariales en la pensión a los docentes. Entonces, esa explicación es para señalar cómo esto ha tenido un trasegar en las altas cortes y sobre todo, como lo indica Sergio, en la Corte Constitucional, que en lugar de colocarse al frente de esos derechos de los trabajadores, ha venido señalando desde el año 2013, la C-258 y luego con la SU-230 de 2015, que no tienen derecho a la inclusión de los factores salariales. Entonces era para explicar esto desde el punto de vista histórico, llamémoslo así. Doctores, bueno, pero expliquémoslo de pronto en otras palabras para nuestros trabajadores y docentes. ¿Esto beneficia en algo a los trabajadores o pensionados? En absoluto, para nada. Esto es un retroceso en el reconocimiento de los derechos de una línea jurisprudencial que llevaba más de 15 años. Es que recordemos lo siguiente, y Marcela, también para decirle a nuestros oyentes, ese fallo de unificación, ejemplo, del Consejo de Estado de la Sala Plena menciona de manera específica y taxativa que no se le va a aplicar a los docentes. Esto es un ejemplo. ¿Y qué hicieron los operadores judiciales? ¿Qué están haciendo los jueces administrativos, el tribunal administrativo, en este caso, que es a donde llegan ese tipo de demandas? Aplicándosela a los docentes. Así que esto es una negación de derechos a rajatabla para todos los empleados públicos pensionados, sea de cualquier orden. Y esto empieza inclusive, como lo venía diciendo anteriormente, los empleados o los pensionados de la Universidad Nacional. Marco, ¿cuántas demandas adelantó Organización Manzano y Manzano que fueron favorables para los pensionados de la Universidad Nacional? Y cuando llega esa famosísima sentencia SU-230 y empiezan los jueces a fallar, a quitar, y el Consejo de Estado a decir, no señor, tiene que reconocerle los factores salariales, y con tan mala suerte, Marco, pues contémosle esta triste historia. Esto es como para poner música de antaño, esa bien triste, para decirles por qué se perdieron estos procesos. Sí, inclusive muchos fallos que se ganaron en la Universidad Nacional de los pensionados, la universidad, frente a esos fallos que eran de doble instancia, primera y segunda instancia, que hacían ya tránsito a cosa juzgada, colocó tutelas, señalando que se debía aplicar la SU-230 del 2015. Y en vía tutela, ganaron la tutela
y revocaron esos fallos que eran desfavorables para ellos, y obligando nuevamente a los tribunales a proferir un nuevo fallo donde se incluyera todo lo que dice la sentencia SU 230 del 2015. O sea, una cosa que uno dice, pero ¿cómo así? Entonces ya los pensionados que estaban ilusionados con que se habían ganado esas demandas, había tutela, se revocaban. Ahora, preguntarán, ¿y eso es válido? Pues claro que sí, es válido porque la misma ley le da la posibilidad de atacar los fallos, así sean en segunda instancia o en doble instancia. Y desafortunadamente, por esa vía, demandas que se habían ganado, afortunadamente no fueron muchas, fueron revocadas, porque otras tutelas que presentó la universidad se las negaron y dijeron al magistrado, no señor, eso está bien fallado y por lo tanto por vía tutela no se revocarán esos fallos. Pero, como se acaba de explicar, ya con esta nueva jurisprudencia, pues ya la situación es de otro nivel y vienen negando esos factores salariales. Y una aclaración, Marco, pues no es solo en la pensión de jubilación, sino también en la pensión de invalidez, porque pues no la hemos tratado hoy, que se viene presentando la misma situación, pensión sobrevivientes, etcétera. Es por ello que la organización Manzano y Manzano Limitada ha tomado la decisión de suspender la recolección de poderes precisamente para presentar estas demandas. ¿Por qué? Presentamos la demanda. Si el fallo es negativo, pueden condenar al maestro o maestra en costas procesales y deben, tras de que van a perder el proceso, pagar un dinero adicional al Ministerio de Educación Nacional, que en este ámbito sería quien se demanda, y por lo tanto no solo perderían el proceso, sino tras del hecho tienen que pagar un dinero adicional. Los únicos procesos pues que se continúan llevando ya pues tienen que ver con cesantías y demás. Y en cuanto a pensiones, tiene que ver con la pensión de invalidez cuando quedó mal liquidada por el porcentaje, procesos de la pensión 50-20 que hemos venido tratando y que en la publicidad se ha venido explicando, y ya procesos de pensión de gracia. Es también para decirle lo siguiente, esto es tranquilidad, esto no es alarmar a las personas, a los docentes específicamente, que es con quienes hemos venido demandando, porque con los trabajadores o los pensionados de la Universidad Nacional, pues ya se ha tenido una charla mucho más fluida con ellos. Pero en el caso de los docentes, estamos hablando de más de 90.000, 100.000 docentes pensionados, pues decirles, mire, vamos a suspender la recolección o el recibir esos poderes frente a la inclusión de factores salariales en las pensiones de jubilación. ¿Por qué? Porque no queremos que vayan por la agna y salgan trasquilados. ¿Y esa suspensión hasta cuándo irá? Pues en este momento hay un fallo, o más bien un auto mediante el cual el Consejo de Estado asumió, por unificación jurisprudencial, la inclusión de los factores salariales en las mesas pensionales ya de los docentes en sí mismo, para este sector. Para los demás empleados públicos, yo lamento informarles, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. En esto tenemos que ser muy concretos, muy sinceros, muy reales, honestos, y es que la Corte Constitucional hizo que se alineara el Consejo de Estado, y eso significa lo que me preguntabas alguna vez, Sandrita, por eso hay que salir a los paros. Cuando se esté citando a los paros, por eso hay que salir a los paros. Y por eso cuando se llama a votar por propuestas por sectores alternativos y democráticos, precisamente es por eso. Porque es que quien está en la cabeza en estos momentos del Estado, quien está regentando la Casa de Nariño, quien está regentando precisamente el Congreso de la República, pues son los mismos que se han encargado de saquear los bolsillos del Estado y en este momento de buscarle una cura. ¿Cómo? Recortando los derechos pensionales de los trabajadores del Estado. Entonces es muy seguro que este año se presenten más paros de los trabajadores, de los docentes, justamente por este tipo de fallos. Yo estoy seguro que sí. No, 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 porque precariza al trabajador. No, 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 al Plan Nacional de Desarrollo. Decimos no, porque no respeta las conquistas laborales, pensionales ni sindicales. Porque no es incluyente ni decente, ni el trabajador ni el campesino. Tiene presente. Por eso digo no, 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 porque no promueve la paz, la seguridad social ni la forma
Mayores informes www.cut.org.co, www.ctccolombia.com.co. Atención, Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión, jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150. Bogotá. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Escuche todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 930 AM. Un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural y sindical. Entre Líneas 930 AM, una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Entre Líneas 930 AM. Acontecer político. Avanzamos en los 9:30 AM, en Entre Líneas 9:30 AM. Y, doctor Sergio, en la plenaria del Senado de la República se aprobó el jueves pasado el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Iván Duque, y este texto se aprobó con mayoría absoluta al obtener 58 votos a favor y 4 en contra. ¿Qué opinión le merece este acontecimiento político? Bueno, yo creo que tenemos que hablar acerca de lo que sucedió en el Congreso y seguro vamos a tomar ahora unos minutos para hablar también de las objeciones a la JEP, porque es que fue increíble que 51 días metido en unas objeciones a la JEP y el Plan Nacional de Desarrollo, que merecía una discusión mucho más profunda, fue aprobado a pupitrazo, porque no tenían tiempo para crear las comisiones accidentales. Así que lo que se hizo el jueves anterior fue precisamente aprobar el Senado a pupitrazo limpio el texto que discutió la Cámara de Representantes, con todas las objeciones que hayan. Así que, frente a ello, ¿qué tenemos que decirle pues a nuestros oyentes? El Plan Nacional de Desarrollo va porque va. Tiene varias incidencias. Número 1, sí se crean nuevos impuestos para sectores textiles. Sí se crean salvamentos para empresas de energía del Caribe con nuevos impuestos. Efectivamente, sí hay un tema que tuvo bastante discusión y que es el asunto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cual nos referiremos ahorita. Sí se incluyó en un solo artículo los acuerdos que hay que se tuvieron con la minga indígena del pasado 6 de abril. Se eliminaron otros artículos y revivieron artículos pensionales. Revivieron artículos pensionales para favorecer precisamente a los operadores privados de las pensiones. Ejemplo, la no compatibilidad entre pensión de jubilación y pensión de invalidez a nivel profesional, tema que ya ha sido tratado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, tema que ha sido tratado inclusive en algunas sentencias de tutela y que se había determinado que sí procedía. En algún programa posterior estaremos hablando de este tema. Pero, ¿qué nos interesa ahora del Plan Nacional de Desarrollo? Algunas cosas que quedaron, digamos, medianamente bien o que se aprobaron. Ejemplo, se fortaleció o se crea la necesidad de una política pública nacional de protección y bienestar animal para los animales silvestres y domésticos, algo que no existía en Colombia. Y esto
por obra de la Comisión Accidental de Protección y Bienestar Animal, de la cual ha hecho parte la ciudadanía y los mismos senadores y representantes comprometidos con este tema. Pero en el tema del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cual me voy a referir de una manera muy específica, y esto para desmontar un audio que está circulando en las redes sociales y que está circulando por parte de un abogado. Acordémonos del tema de la sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías de los maestros. ¿Y por qué exclusivamente de los maestros y las maestras? Porque es el único sector al que a unas cesantías se les están demorando un año para que se las pague. Y esto generó en el año 2006 que se aprobara una ley, que fue la ley 1071 del año 2006, que fueron ponentes que la empujaron, que la sacaron adelante, el compañero Jorge Eliezer Guevara, actual senador de la República, salvo que en sentencia de tutela interpuesta por el maestro Antanas Mocus, pues digan lo contrario, pero en este momento se está como todavía en esa discusión. El ex senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona, la ex senadora Gloria Inés Ramírez, otro grupo de amigos de los maestros, de los trabajadores. Y esta ley, ¿qué es lo que dice? Hay un plazo perentorio para el pago de las cesantías parciales y definitivas de los empleados públicos de cualquier orden, y son 70 días hábiles. A partir del día 71 se le debe un día de salario por cada día de retardo, y esto se conoce como sanción o indemnización moratoria. Esto está contemplado en la ley 1071 del 2006. No se la venían aplicando a los docentes, aduciendo que como los docentes tienen un régimen exceptuado, Ley 91 del 89, no les es aplicable eso. Eso fue objeto de muchas demandas, de muchísimas demandas, desde el año 2008 en adelante. Dentro de ellas, uno de los asociados de esta oficina, que es el doctor Ismael Rodrigo Guevara, fue quien más demandas adelantó a nivel nacional del 2008 en adelante, logrando excelentes resultados y al final unas sentencias de las cuales vamos a hablar. Producto de todo ello, pues, si los docentes, estamos hablando que son alrededor de 340,000 docentes activos. Imagínate tú, Sandra, 300,000 docentes solicitando cesantías, 300,000 docentes a los cuales les deben indemnización moratoria, que pueden ir del orden de un día de salario o pueden ir del orden de un año, 2 años de salario, como se ha visto en algunos casos. Pues esto a través de demandas implica un golpe durísimo, muy duro, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a punto que hoy por hoy se calcula que esas sanciones moratorias, tengan demanda o no tengan demanda, ojo esto, 1.4 billones de pesos se le está adeudando a los maestros y a las maestras. 1.4 billones con B de billete, de ese que le gusta al ministro Carrasquilla. Así que, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues hay algunas oficinas que se han especializado en este tema. Nosotros desde el año 2017 fuimos contundentes por redes sociales, en entrevistas, en intervenciones que hacemos en los distintos territorios, en los 4 puntos cardinales de nuestro país, en decir, oiga, a partir de septiembre del 2017 ya no se necesita demandar la sanción moratoria a los maestros y las maestras. ¿Por qué? El doctor Ismael Rodrigo Guevara logró que se sacara o que se expidiera por parte de la Corte Constitucional una sentencia, que es la sentencia SU 336 del año 2017. Para hacer el cuento largo corto, los maestros en el Tolima demandaban sanción moratoria y los jueces y el Tribunal Administrativo le decían, no tienen derecho porque ustedes son de régimen exceptuado. Punto. Se interpusieron acciones de tutela y la Corte Constitucional les dijo, no, señor. La ley 1071 del 2016 se le aplica a los docentes, por lo tanto, me revocan esos fallos y les conceden las pretensiones encaminadas en la sanción moratoria. Primer hecho histórico. Luego vienen otros hechos históricos. La vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del FOMAG, expidió varios comunicados. El comunicado número 10 del 1 de septiembre del 2017, el comunicado número 20 de noviembre del 2017 y luego el comunicado número 11 del 2 de abril del 2018, donde dice entre líneas o parafraseando lo siguiente: oiga, estamos perdiendo todos los casos, todas las demandas de sanción moratoria. Para los trabajadores oficiales o los empleados públicos, es conocido que cuando se demanda al Estado, el Estado lo primero que dice es niegue
no, yo no tengo que reconocer nada. Y luego ya 5 o 10 años después de estar pendiendo las demandas, ahí dicen, bueno, sí, ahora sí tenemos que reconocerlo. Pues, como estaban perdiendo estas demandas, le dice, señores secretarías de educación, hágame un favor. Los docentes no van a necesitar abogado para esto, simplemente hagan un derecho de petición que les vamos a reconocer la sanción moratoria porque estamos perdiendo estos casos. Nosotros a partir de septiembre del 2017, con ese comunicado ya les dimos, no tienen que demandar, profes, no lo hagan. Y se nos vino el mundo encima, o me equivoco, Marcela, se nos vino el mundo encima, se nos vinieron inclusive líderes de organizaciones sindicales, líderes políticos, diciendo que nosotros lo que queríamos era que los maestros no reclamaran su sanción moratoria y que la perdieran. Por el contrario, nosotros lo que estamos interesados era que lo hicieran sin abogado. Y nosotros somos abogados y nos han dicho, pero es que ustedes no demandan eso. Sí, lo demandamos. Pero también nos acordamos de nuestros orígenes, de este padre Marco Manzano, de origen sindical, de origen político, mi mamá, docente, y a nosotros nos duele que le estén cobrando a los maestros honorarios por cosas que no necesitan abogados. Así que igual se nos viene el mundo encima, nosotros seguimos diciéndole, no necesitan abogado. Y la historia, el peso de la historia nos dio la razón. El año pasado el Consejo de Estado saca en el mes de agosto sentencia de unificación jurisprudencial, donde dice, palabras más, palabras menos en una gran discusión. Los docentes son empleados públicos, tienen derecho a la sanción moratoria. Señores, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, reconozca la sanción moratoria en vía administrativa. Y a partir de ahí, pues viene un acabose para este negocio. Vemos un ánimo, yo lo digo de esta manera, yo digo que esto es un ánimo economicista, de alguna o algunas oficinas de abogados en mandarle audios a los maestros a decir que es que tenían que demandar y tenían que demandar y tenían que demandar y sacándole el 30% a los maestros por esta reclamación. Pues bien, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en 18 de diciembre del año pasado saca una circular donde dice, oiga, este comité ejecutivo no le ha dicho a los maestros que adelanten reclamaciones de sanción moratoria, háganlo vía derecho de petición. Y eso es lo que empuja a que en este Plan Nacional de Desarrollo se haya logrado, primero, una comisión de alto nivel. Esto lo vamos a hablar de manera aparte seguramente en otro programa, donde va a participar la FECODE, reforma al sistema general de participaciones con un aumento gradual y un aumento real de los recursos para la educación. Y segundo, artículo 59 en la eficiencia en la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Básicamente para decir que, oiga, los recursos del fondo no me los tocan para pago de sentencias, de sanciones moratorias. La entidad territorial va a reconocer las cesantías. El Fondo Nacional de Prestaciones las paga con la entidad fiduciaria. Y si hay que pagar sanciones moratorias, pues las va a pagar quien las cause. Ojo con esto. Ya existe un decreto que es el decreto 1272 del año 2018, donde habla de todo el tema. Pero esto que seguramente lo vamos a explicar muy bien en otro programa, lo que dice este artículo en su parágrafo transitorio es, ojo con esto, para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre del 2019, se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias. Se armó el zafarrancho. Un audio diciendo que le van a desconocer a los maestros 30 años de logro y que un abogado ya tiene las demandas porque esto va en contravía de la ley 91 del 89. Y lo que ha dicho FECODE es, espere un momento, lo que significa este artículo es que van a emitir un título de deuda pública, un título TES, que va a respaldar las reclamaciones de los maestros en cabeza de ¿quién? Del Fondo Nacional de Prestaciones. Esperemos la reglamentación, pero no es cierto que a los maestros ahora les vayan a pagar con un título TES que solamente lo van a poder hacer efectivo en 10 años. No. Tenemos que decirlo. La Federación ha sido consciente de esto y está diciendo, mire, no tiene nada que ver con esto. Esto es un interés de una oficina de abogados que está detrás de un negocio de 1.4 billones. ¿Cuánto es el 30% de 1.4 billones, Sandrita?
Mucha plata, Hagamos cálculos. Más de 450 mil millones de pesos en honorarios, es lo que se quiere embolsillar esta oficina. Así que llamado a los maestros y a las maestras, no hagan caso de esto. FECODE está encima de esta negociación, la Central Unitaria también, y Organización Manzano y Manzano, en un ejercicio responsable del derecho, les ha dicho a los maestros, no otorguen poderes para este tema. Háganlo ustedes con derecho de petición. Les paguen o no les paguen la sanción moratoria, le respondan o no le respondan, ahí sí después acudan a su abogado de confianza. Bueno, el tiempo se nos está agotando, se nos queda un punto para ampliar de los que señala Sergio, pero lo haremos en el próximo programa, y también se nos queda el punto que teníamos sobre la JEP, rápidamente para decir que la JEP no pasaron las objeciones, como quiera que el 30 de abril del 2019 la votación fue de 47 votos, de un total de 108, o sea, a 108 se le restan los 14 impedimentos, nos da 94. 94 dividido por 2 da 47, quiere decir que hubo mayoría. Por lo tanto, afortunadamente los sectores de oposición a estas objeciones que presentó el presidente Duque no le comieron cuento a que tenían que volver a votar. Si hubieran vuelto a votar sencillamente, ahí sí tendrían un argumento jurídico para decir que se tenía que anular esa votación y que por lo tanto ya no pasaban a la Corte Constitucional con esa votación de los 47, sino de cualquier otra votación, pero el hecho era que ya generaba una nulidad. Inteligentemente, los grupos de oposición, el Polo Democrático, Decentes, Verdes, la U, Cambio Radical y el Partido Liberal no le comieron cuento al señor bachiller Macías, familiar de ustedes. No, ni por Marco. carajo, perdón, lo siento. Ese le hace un mal nombre a los Macías. Un saludo a todos los Macías del país. Ese no es familiar nuestro. Bueno, entonces Ernesto Macías Tovar y el Centro Democrático no pudieron salir adelante con esas objeciones, entre otras cosas porque su informe tampoco podía ser votado porque ya había sido declarada la negativa a esas objeciones. Sin embargo, votaron el informe y llegaron nada más con 30 votos, si no estoy mal, cuando tenían supuestamente 34. Entonces, esto lo vamos a ampliar en próximo programa, se nos acaba el tiempo. Vale, pero también para recordar, es que en la Cámara de Representantes los habían aplastado, 111 votos en contra de las objeciones de la JEP. ¿Qué es lo que querrá el gobierno nacional con esto? Pues sí, ayer, justamente hace 8 días, con el doctor Alirio Uribe, explicó todos estos puntos. Llamamos a los que no escucharon ese programa, ahí lo tenemos y lo estamos reenviando. En 8 días continuaremos con estas discusiones de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, del Plan Nacional de Desarrollo y muchos más temas del acontecer político, judicial, sindical, social y también cultural aquí en los 9:30 AM, en Entre Líneas 9:30 AM. Nos escuchamos en 8 días y gracias por acompañarnos en esta mañana de 5 de mayo de 2019. Buen día para todos. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.